La meditación no sirve para nada. Bueno, ayer no servía para nada y hoy sigue siendo inservible. Vamos a partir de lo primero. Lo que siempre he dicho yo y que molesta muchísimo a los meditatófilos y a los meditatólatras y a los que venden meditación. Y es que no hay una definición de meditación. Unos dicen que es poner la mente en blanco, otros te dicen el del mindfulness. No, eso no, es imposible. Sí, ya sé que es imposible, pero los del maestro Zen dicen que sí. Tienes que tener la mente en blanco. La meditación Zen exige eso, pero la meditación del mindfulness no. Entonces tienes que concentrarte en un solo punto. No, debes dejar vagar la mente. ¿Cuál de las dos es buena? Tienes que relajarte. No tienes por qué estar relajado. Puedes ir en el autobús entre la gente e ir meditando. O sea, no tiene una definición ni de cómo se hace ni de qué es. Ni de qué haces tú cuando meditas. Cada quien lo hace de manera distinta. Pero lo que siempre hay es alguien que lo vende. Y un estudio de la Universidad de Oxford nos ha venido a demostrar algo que ya temíamos, que los programas de meditación y yoga en las empresas no funcionan. A ver, las empresas intentan crear equipo, crear que su gente esté mejor, que no tenga problemas mentales. Ya sé que muchos creen que a las empresas les da igual, pero hay muchas empresas que no, que quieren, sobre todo si contratan gente talentosa y pagan sueldos elevados, pues quieren que esas personas no tengan problemas mentales, que se sientan a gusto, formar equipo, que se sientan parte del equipo, que asuman un compromiso con la empresa más allá del mero salarial, que tampoco es tan maldito cuando te trabajas en empresas, por ejemplo, de comunicación, no solamente estás para ganarte el salario, si haces un programa audiovisual, quieres que el programa sea bonito y esté bien y lo aplauda la gente. Son otras satisfacciones adicionales. Bueno, entonces, estas empresas en los últimos años se han gastado 61.200 millones de dólares, 56.000 millones de euros, en prácticas de meditación, yoga y clases para paliar el estrés de sus trabajadores, sobre todo, las empresas que trabajan con tomas de decisiones donde una decisión puede costarle o ganarle a la empresa millones y millones de dólares o de euros. Entonces, los expertos han determinado que en realidad esto se hace reduciendo el estrés del trabajo. Es decir, mejoras las tareas, reduces la carga de trabajo, tienes más empleados que se ocupen de las cosas, pero si les dices a la gente cómo lidiar con el estrés a través de la meditación y el yoga, pues no sirve. ¿Y cómo sabemos que no sirve? Porque los que meditan dicen que sí sirve, pero nunca te dicen cómo lo saben. Nunca tienen estudios, solo hacen un estudio de un monje budista francés que gana muchísimo dinero con sus libros, y al que un amigo suyo que cree en la meditación y que es también monje, que es también budista, no es monje, le hizo unos estudios con unos electrodos donde decía que se sentía bien cuando meditaba. Y eso es una prueba científica para los meditatófilos absolutamente arrolladora e indiscutible. Ahora, si tú analizas a 46.336 trabajadores en 233 organizaciones empresariales diferentes y analizas las intervenciones que se han hecho para mejorar su salud mental, desde clases para manejar el estrés a sesiones de meditación y la suscripción a aplicaciones de meditación, porque ahora claro, quieres meditar, tienes una aplicación que ya el señor no tiene que enseñarte a meditar, te pones su app y tú le vas pagando todos los meses. Un negociazo. El resultado fue que no tiene ningún impacto en el bienestar de los trabajadores. Es decir, la gente medita, la gente hace yoga como le ordenan, la gente hace las prácticas para eliminar el estrés y resulta que esto no funciona. ¿Quién hizo esto? Bueno, pues no lo hizo un monje budista con su amigo el budista, que es neurocientífico o se dice neurocientífico. Esto lo hizo un estudio de la Universidad de Oxford que valoraron a este número de empleados en el Reino Unido y llegaron a esa conclusión. ¿Le parece a usted científicamente un poco más válida que la que se hizo con el monje budista, que siempre se me olvida su nombre, el francés millonario? Otro estudio realizado a más de 33.000 empleados en Estados Unidos que trabajaban en una gran empresa de almacenamiento. No sé igual. No, creo que no sé si sea no voy a decir su nombre, pero sus iniciales son Amazon. Descubrió efectos igualmente mediocres después de realizar sus sesiones para el bienestar. Para este estudio se hizo un control, que es una de las cosas que se hace en ciencia.
Entonces, unos trabajadores recibieron las sesiones para manejo del estrés y meditación y otro grupo no. Y valoras cómo evolucionan los dos, a ver si este está mucho mejor, la meditación funcionó maravillosamente bien. Al final del ensayo evaluaron la salud mental de ambos grupos, pero casi no había diferencia. Los trabajadores que acudieron al ensayo decían con un 8,3 más de frecuencia que hacían ejercicio regularmente y con un 13,6 en cuanto a sus intentos de bajar de peso. 18 meses después de realizar las sesiones del bienestar, las diferencias desaparecieron. Es decir, los que habían estado en el programa pues decían que se sentían mejor, pero con el tiempo el estrés del trabajo y cosas como la autonomía en la realización de tareas tuvieron más peso que las sesiones de meditación y el estrés y las preocupaciones del trabajador por su salud física volvieron a la normalidad. Es decir, si quieres que tus trabajadores estén bien, pues trátalos mejor y dales menos trabajo. Tampoco se trata que vaguen, pero hombre, no les pongas una de esas cargas de trabajo de, pues que voy a necesitar que trabajes 4 horas más todas las semanas. Uy, sí, ¿cuánto? No, esto lo haces por amor a la empresa. No, mira, amor a la empresa le tiene el dueño. Yo puedo identificarme con algunos de sus metas, pero mis horas me las pagas. Entonces no estás haciendo equipo. Ese tipo de cosas aumentan el estrés de los trabajadores, eso es obvio. Y eliminar esas cosas disminuye el estrés de los trabajadores. Pero la meditación, hermanitos, no servía antes para nada. Pero ahora, con estudios como 43,000 personas, que es un número absolutamente delirante. 46,336 personas en 233 empresas, más los 33,000 trabajadores de la empresa esta de almacenamiento, pues yo creo que son más serios que el pensador y vendedor de meditación budista que seguramente ya le han tratado de vender a usted. A Sam Harris le encanta ese rollo de la meditación y es de las cosas que encuentro raro en él, yo también. Él está con un gurú en concreto, el gurú que dice que no hay que dejar la mente en blanco, que es un gurú occidental y tiene lo del mindfulness. Si se siente bien, que se sienta bien porque no me lo venda.